Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué gusto que estén otra vez con nosotros en una emisión más de este podcast. Como siempre estamos los de casa, de la familia Kutlu, Nach, Rebe, Roy y un servidor Isaí. Siempre es un gusto poder estar con ustedes una vez más. Y pues esta ocasión tenemos un tema que creo que puede trascender a lo que es la ingeniería textil, a lo que es el área textil, el sector textil. Creo que abarcaría cualquier otra área, que es la multidisciplina. Vamos a hablar un poco más sobre esto y otros términos que los relacionan mucho y bueno, vamos a hablar sobre esta parte y cómo nos benefician para nuestro empleo, para nuestra educación, de una manera pues efectiva, ¿no? Roy, ¿qué nos puedes comentar para empezar este podcast? Pues yo creo que una de las cosas más importantes es pues conocer, como tú bien lo decías, pues vamos a hablar también de otros conceptos que van muy relacionados con la multidisciplina, pero que tienen sus diferencias y que pues tienen también pues sus propias definiciones. Entonces yo creo que lo más importante sería comenzar con la diferencia entre multidisciplina, interdisciplina y multitasking. Así que pues bueno, en general y pues como yo lo veo, creo que todos vamos a estar de acuerdo, es que pues tanto la multidisciplina como la interdisciplina pues van a estar muy de la mano y hasta cierto punto van a depender mucho una de otra. De algún modo pues la multidisciplina nos va a hablar de poniendo aquí el ejemplo pues de los ingenieros textiles, ¿no? Que pues es lo que les hemos estado diciendo casi desde el primer podcast, que como ingenieros textiles no nos debemos de limitar a conocer o aprender únicamente cosas sobre textiles, sino que debemos de aprender cosas de otras áreas para obviamente integrar en nuestros procesos pues todos esos conocimientos, ¿no? Entonces la multidisciplina es justamente lo que va a hablar, o sea que debemos o va a ser como conocimiento de distintas áreas que nos va a permitir desarrollarnos en ellas de forma pues apta o plena, ¿no? Y de una manera muy similar, pero con su diferencia, vamos a tener a la interdisciplina. La interdisciplina nos va a permitir congregar todos estos conocimientos multidisciplinarios que tenemos en un solo producto en un solo objetivo. Exacto. Claramente, o sea, por ejemplo, podemos pensar en un ingeniero textil que se dedica a controlar o administrar o a, pues en general, estar como monitoreando los procesos de una planta. No lo va a hacer de la misma manera un ingeniero textil que solamente es ingeniero textil a un ingeniero textil que, por ejemplo, sabe también de administración, sabe a lo mejor de contabilidad y de otro tipo de conocimientos que van a complementar su saber para poderse desempeñar mejor. Entonces, pues en general y para no confundirlos, la multidisciplina son los conocimientos que tenemos de muchas áreas que nos permiten desarrollarnos también en muchas áreas. Y la interdisciplina va a ser esta unión de todos los conocimientos que tenemos en esas muchas áreas para aplicarlos en un solo objetivo. Claro. Y pues bueno, alguno de ustedes que dé el contraste pues del multitasking. Bueno, yo no me sé el término exacto, pero sé que el multitasking es como hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ahí sí yo no estoy como que del todo de acuerdo. Yo creo que son muy contadas las personas que de verdad pueden hacer como multitasking, porque yo siento que es como saturar la mente de muchas cosas, ¿no? Creo que muy poca gente tiene esa habilidad. Pero yo creo que como la gente le gusta venderse de más en las entrevistas de trabajo, ¿a quién no? Hay que echar flores. Hay que echarnos flores, o sea, uno dice, no, aprenda de volada, ¿no? Y puedo hacer muchas cosas a la vez. Y a la hora de la que te meten presión, sí, o sea, ya colapsas, quieres llorar, ¿no? Colapsas totalmente. Entonces, ser como muy realistas como dice, con nuestra multidisciplina, cuáles son de verdad nuestras habilidades y ver. Creo que esa es parte como fundamental del multitasking, que es una habilidad de las personas. O sea, no es algo que puedas desarrollar como tal, o sea, es algo que las personas tienen nato. Y pues hablando como que en términos muy generales, y no es por ser sexista o así, pero las mujeres sí tienen mucho esa habilidad de poder hacer muchas cosas a la vez. O sea, yo trabajo de la mano con mujeres que están en todo, o sea, literalmente ellas pues dirigen planeaciones. Y en planeación tienen que saber qué onda, cómo va diseño, cómo va compras, cómo va ventas. O sea, tienen que literalmente estar al 100% de cómo va cada área. Y siento que esa es parte del multitasking. Y
realmente tienen muy agudizada esa habilidad de poder hacer bastantes cosas a la vez, porque no solo llevan eso, sino también llevan partes de producción en fusión, acá en almacén, o sea, están realmente de la mano con todo y tienen que estar actualizando todo el tiempo lo que es una planeación. Yo veo ahí un factor importante en el aspecto del multitasking, porque muchas veces sí, como se ve, se confunde, ¿no? O se relaciona el multitasking con la multidisciplina. Y ese es un error porque, como bien mencionó Roy, la multidisciplina son estos, puede ser como, pues sí, como suena el nombre, muchas disciplinas, pero trabajando como de manera autónoma, ¿no? O sea, no con una interacción real. Y el multitasking es realmente el poder hacer muchas actividades. Entonces, la gran diferencia de esto es entender que uno se va enfocado pues al conocimiento. Por ejemplo, no porque seas multitasking, pues, tienes que ser multidisciplinario. Porque puedes hacer muchas tareas, pero no sabes de muchas otras disciplinas. El punto principal de estos conceptos, por lo cual nos llamó la atención, fue precisamente el ver que actualmente, y como ya hemos visto en otros podcasts en la industria 4.0, hablábamos de que tienes que expandir el conocimiento, de que en esa industria 4.0 hay ya muchos requerimientos, hay una complejidad más, pues ahora sí que más amplia, es más complejo. Vamos, entonces, el mundo laboral cada vez requiere de más conocimiento. Claro, de hecho, dentro de las carreras ya se está evitando esta parte de especialización, porque realmente la especialización se queda corta a lo que se requiere ya en la industria. No precisamente porque tú vayas a hacer todo, y esa es la gran diferencia. No porque tú vayas a hacer el de costos, no porque tú vayas a hacer el de ventas y el de producción al mismo tiempo, sino porque precisamente necesitas tener la noción de lo que está pasando allá para darles una resolución al problema mayor. Y aparte, creo que en nuestra carrera, que es la ingeniería textil, sí tiene mucho que ver eso de la multidisciplina, porque está dividido en cuatro áreas, que son mundos completamente diferentes, pero que todo va pues en serie, exactamente. Entonces muchas veces los errores o defectos que tú puedes detectar en cierto proceso, hablando, no lo sé, tejido, muchas veces los defectos o cuestiones de esas vienen desde atrás, o sea, no vienen de hilatura, a veces vienen desde la fibra. Entonces, tú como ingeniero textil, no lo tienes que, o más bien no tienes como que estar especializado en todo, pero sí tienes que tener noción de dónde viene, de dónde proviene ese problema para poderle dar una solución. Que aquí entra un debate, ¿no? Porque bueno, yo lo veo mucho como un pensamiento ya más como de nuestros papás o algo así. En la escuela también los maestros que eran más o menos de esa edad también nos decían, no, es que se tienen que especializar, no pueden como que saber de un poco de todo, ¿no? Porque en la industria no es así, bla, 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 Ajá, bla, sí, bla. sí. Entonces viene como por cultura, ¿no? Ajá, viene como por cultura, pero yo la verdad yo estoy como que muy más a favor de que la gente se arme de muchas herramientas. Exacto. Porque bueno, la mente humana está comprobado por estudios, o sea, tiene muchísima capacidad. Entonces tenemos como mucha capacidad para desarrollar diferentes habilidades y no estancarnos como que solo con una, ¿no? También es como un pensamiento muy, muy viejo esto de, este es tu único talento y es para lo único que sirves y lo que vas a hacer toda tu vida, ¿no? Entonces creo que tenemos un abanico de talentos, un abanico de posibilidades que, o sea, las empresas del futuro es una sola persona, o sea, la persona es la que se tiene que vender y no solo con una sola herramienta, sino con muchos talentos, ¿no? No, y es que, digo, por dar un caso práctico de la multidisciplina, a lo mejor pues aplicada en la escuela, que yo siento que se pueden dar muy buenos ejemplos de la multidisciplina aplicada en la escuela. Pensemos, por ejemplo, en nosotros mismos, en estudiantes de ingeniería. Si nosotros nos limitamos únicamente a la ingeniería, pues cuando nos toque hacer investigaciones, cuando tengamos que hacer presentaciones, cuando tengamos que hacer quizás alguna exposición, cosas de ese estilo, no va a ser lo mismo que tengamos conocimientos únicamente de la ingeniería, que pues la verdad es que la ingeniería textil no te va a ayudar mucho a nada de eso, a alguien que se preocupa por entender el diseño, entender la perspectiva, entender la comunicación y todo ese tipo de cosas. O sea, justamente eso es la multidisciplina. O sea, la multidisciplina, si como ingeniero te preocupas por esta parte científica, te preocupas por el diseño y te preocupas también por el arte, te va a permitir que te puedas desenvolver en muchos entornos. O sea, enfocarte en la ciencia como ingeniero te va a permitir que
en el momento en el que tú te tengas que meter a una investigación, pues puedas tener ese pensamiento científico, ese pensamiento de investigación, y que si a lo mejor de un momento a otro te tienes que cambiar a un área de experiencia de usuario, que es más de diseño, pues tengas esa capacidad de pensar en las necesidades del usuario, en cómo se tiene que adaptar un producto y demás. O sea, eso es lo que te va a permitir aplicar la multidisciplina, en este caso a nosotros como ingenieros, ¿no? Y la interdisciplina pues va a ser la unión de todo esto en lo que hagamos nosotros. Creo que es importante identificar esta parte, como bien lo mencionas. También identificarte a ti mismo en qué nivel estás, porque bien se dice también que esos conceptos son niveles: la multidisciplina, la interdisciplina y la transdisciplina. Y no son conceptos nuevos, porque por ejemplo la UPIXA, la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ciencias Sociales y Administrativas, se creó precisamente porque la industria ya necesitaba algo interdisciplinario. Como vemos, las empresas actualmente son multidisciplinarias, y a pesar de que ya lleva hace mucho tiempo, siempre, yo creo que siempre porque siempre hay un departamento de contabilidad, el departamento, o sea, actuando su trabajo independiente. Esta visión de la interdisciplina fue porque tenían que interactuar estas áreas, porque ya no se podían quedar aisladas como antes. Ahora ya tenían que estar respondiendo unas áreas entre otras, y todas las áreas al mismo tiempo interactuar para interactuar con el cliente. Entonces esta situación mudó de la multidisciplina a la interdisciplina, y de la interdisciplina mudó la transdisciplina en el aspecto, como bien mencionabas, de que ya te interaccionas, ya sales de tu disciplina, no solamente por conocer o tener la noción, sino porque ahora sabes. A lo mejor un ejemplo muy básico que se me viene a la mente es, por ejemplo, las artes. Por ejemplo, hacías pintura y te quedabas en tu área, ¿no? Y para poder hacer alguna interacción, ya sea, no sé, entrar a un museo, exponerlo en alguna galería, etcétera, tenías que ver a alguna persona especializada en ese aspecto. En eso. Ajá, esa era la multidisciplina, cada quien en su área. Cuando practicaron después esta interacción o estas colaboraciones entre, por ejemplo, había una escenografía hecha de esculturas de un artista específico, con una coreografía entre ellas, obviamente de bailarines, y de una orquesta, por ejemplo, en vivo, pues eso ya era la interdisciplina, porque hacían varias disciplinas involucrándose en un mismo sentir, para un mismo fin. Pero ahora llega la transdisciplina, donde sabemos, por ejemplo, los artistas, ya no es suficiente con que canten bonito, ya no es suficiente con que sepan bailar, ya no es suficiente con que sepan actuar. Deben haber performance, planificación. Exactamente, o sea, por ejemplo, un artista completo no es el que solamente canta actualmente. O sea, necesitas saber bailar, necesitas tener interpretación, necesitas tener a lo mejor hasta otro idioma para poder cantar en otros idiomas, etcétera. Eso es un ejemplo muy sencillo, que lo que pasa en las empresas actualmente. Entonces, es importante identificarnos en decir en qué nivel estoy. Porque ahorita actualmente, como mencioné hace rato, la industria 4.0 nos está pidiendo eso, ser transdisciplinarios. Donde yo, por ejemplo, sé ingeniería textil, estoy estudiando administración, y a lo mejor ya sé de sistemas de software especializados. Yo lo veo, ¿no? como una navaja suiza, ¿no? O sea, que es como una navaja suiza. O sea, y es cada parte de la navaja es como una de tus habilidades, ¿no? Exactamente. O sea, y ya de ahí el conjunto y es lo esa que navaja la vas a poder usar en muchas situaciones, no nada más en una. Claro. Y yo considero que también es como parte de adaptación, porque hablando en términos de ingeniería textil, no te puedes limitar, como dijo Roy, a solo conocer tecnicismos o los procesos, textiles. Exactamente, sino tienes que saber la situación real de la empresa, cómo se está desarrollando incluso socialmente, o sea, qué comportamientos están teniendo las personas, por qué está fallando, por qué no se sienten a lo mejor tan motivados, que entonces tú como ingeniero debes de empezar a pensar y a ver cómo puedes utilizar eso a tu favor. Sí, pues pensar más en esta parte administrativa, ¿no? Como, por ejemplo, Isaí y yo, que nos preocupamos los dos ahorita estamos estudiando también administración, y pues justamente lo que se ve en administración es esto, o sea, es tratar de eficientar los procesos dentro de una organización para alcanzar los objetivos organizacionales, y es que la ingeniería no te prepara necesariamente para eso. Y creo que no es solamente por decir la ingeniería, porque yo soy uno de ellos, la verdad, cometí ese error de decir de algunas materias, es que son de relleno.
¿no? Algunas no, o sea, yo también, hasta cierto punto, ¿no? Pero sí, realmente, dentro de la ingeniería principalmente, muchos estudiantes y aún profesores siguen viendo materias tan fundamentales como relleno. O sea, materias, por ejemplo, como Relaciones sociales, industriales, contabilidad industrial. exactamente, costos, aún comunicación, se les hace un relleno, dices, no, o sea, y de ahí le puedes sacar programación. demasiado jugo, o sea, Ajá. realmente si te pones a estudiar eso puedes sacar demasiado provecho Sí. personalmente. Aún las materias, por ejemplo, de derecho laboral, dentro de las ingenierías. Uy, cómo sirven, Híjole. Híjole. No, de verdad, hay muchas personas que aún dicen, ¿eso para qué? O sea, yo no voy a hacer de recursos humanos, no, pero tú vas a manejar a la gente. Ahora, si no sabes comunicarte, pues menos los vas a poder. Exacto. Y creo que ese es un problema actualmente en todos lados, o sea, la falta de comunicación y el que las personas no pueden comunicar lo que realmente quieren comunicar. Claro. No, O y sea, es que eso de comunicación, yo me acuerdo mucho cómo lo veíamos con el profe Skinfield, o sea, profe Skinfield, amor. Sí, porque fue una materia muy buena, o sea, él casi que te decía, a ver, haz tu currículum, y lo tenías mal, o sea, dices que es increíble cómo la gente no sabe hacer su currículum, Claro. y él nos enseñó a hacer un currículum, y aparte uno de los trabajos finales fue expongan un tema, lo que dure, Me encantó. lo que quieran, ajá, o sea, porque tienen que aprender a venderse, tienen que aprender a entender un tema y aprender a expresarlo. Y fíjate que de ahí te das cuenta que, ok, yo no voy a vender algo a lo mejor. Hablando en términos realmente Producto. vender producto, ajá, o servicio, no sé. hay que Pero saber estás venderte. vendiéndote, Exacto. ajá, estás vendiendo, Lo por que ejemplo, eres, aún lo que en sabes. aún en la producción, exactamente, decir, ¿sabes qué? Esto pasó, si te van a comprar de tu idea de decir, es que este problema fue por esto y esto, si no lo sabes expresar, no decir, no sabe, y de seguro ese no fue el problema. O sea, no, realmente lo sabes, porque lo sabes expresar. Hablamos también de, por ejemplo, ahorita ya se habla mucho de la comunicación efectiva, de hablar, hay otro término que no recuerdo, pero es ver realmente cómo poder hablar, cómo interactuar con las personas. ¿Cómo y llevar esto- la información correcta? Ajá, y estamos hablando solamente de una disciplina, que es comunicación. Sí. O sea, hablemos Conceptos de- que ni siquiera pertenecen a la ingeniería, Ajá. pero que son muy importantes e incluso fundamentales para la interacción del ingeniero con sus colaboradores Exactamente. en este caso pues en planta, ¿no? Ahora imagínate, hay ingenieros, lamentablemente es doloroso, es una realidad, que ni siquiera Excel saben ocupar. Ujú. O sea, y ya ni hablemos de sistemas más completos como Bueno, que realmente 365. Excel no hay persona que realmente lo sepa utilizar como que al 100, porque Que le de no, hecho puedes ya sacar- se está quedando Sí. obsoleto, No, porque ya vienen nuevas al- herramientas mejores que Excel. Pero es que ese es la idea que yo quiero como plantear ahorita. Yo también he sido de las personas que lo veía de esa forma. Pero ahorita cuando, por ejemplo, hablábamos el otro día del sistema Dynamics. O sea, Dynamics se basa principalmente en Excel. O sea, si no sabes usar Excel, no vas a saber utilizar Dynamics, que es un ERP, donde ya se maneja toda la empresa. Exacto. Entonces, te estás quedando así, yo sé, a lo mejor mi técnica textil, a lo mejor yo soy de alimentos, sé la parte de los procesos alimenticios, sé lo que sabes de tu área, pero de ahí no vas a salir y vas a terminar siendo un auxiliar con toda tu vida, porque lo único que sabes es del área en el que estás. No, y es que eso, de hecho, ya es lo que pasa ahora. O sea, en nuestros días, si estudias para licenciado en administración y quieres buscar trabajo como licenciado de administración, terminas de auxiliar. O sea, tienes una licenciatura y tienes todo lo que tú quieras, pero no entras a cargos pues, Fuertes, altos. ajá. O sea, Fuertes. entras como un auxiliar a pesar de tener estudios superiores. Pero vamos. creo que aquí entra la parte en la que hemos estado diciendo, ¿no? O sea, el abrirse a un nuevo aprendizaje. Si esta persona se capacita, se pone a estudiar otras cosas, incluso hasta puede ser un emprendedor. Sí, O sea, no claro. se queda como auxiliar de toda su vida, sino que va a dar empleos, o sea, va a poner su propia empresa y va a dar empleos, pero está esta parte de aperturarse a Y de la explotar sus iniciativa. talentos, ¿no? Ajá. Su iniciativa y explotar sus talentos. Claro. Sí, justamente otro ejemplo de multidisciplina. Yo ahorita estoy tomando un diplomado en desarrollo web y hace poco nos dieron una clase, o fue una pequeña conferencia, la dio Andrea Campos. Ella tengo por aquí, fundadora y CEO de Yana. Esta Yana es una aplicación en teléfonos que ayuda a las personas a de algún modo pues tratar o sobrellevar cuadros depresivos.
es un chatbot con el que tú puedes platicar y el chatbot te ayuda pues un poco con tu depresión. Obviamente Jana no funciona como un reemplazo a un psicólogo, no trata de ser eso, sino trata de, exacto, sino es como un auxiliar en ese como preventivo, ¿no? En ese proceso pues depresivo, ¿no? Entonces ella estudió cursos donde yo estoy ahorita y actualmente ella no ve absolutamente nada de programación, no ve absolutamente nada de desarrollo web, o sea, no hace directamente o no aplica directamente lo que ella aprendió donde yo estoy estudiando ahorita. Pero ella comenta que si ella no hubiese estudiado eso, si ella no hubiese aprendido de esto que vio de programación, de todo lo que vio de diseño, de todo lo que vio de desarrollo web, ella no sería capaz de comunicarse con sus programadores para que sus programadores pudiesen desarrollar esta aplicación que ella de algún modo desarrolló. Entonces la multidisciplina también te va a ayudar mucho para eso, para poder tener dominio en otras áreas y poderte comunicar con personas de esas áreas. Por ejemplo, pensemos en cómo se comunica un administrador con la planta textil, un administrador que solamente sabe de administración, a una administración que sabe de textiles. Obviamente la comunicación de ese administrador que sabe de textiles va a ser mucho más efectiva que la del administrador que no entiende textiles. De acuerdo. Y lo mismo va a ser al revés, o sea, va a ser mejor la comunicación del ingeniero textil que sabe de administración con sus colaboradores que del ingeniero textil que solamente sabe de ingeniería textil. Entonces aquí por eso es muy importante pues traer la multidisciplina pues a nuestra y llegar a otro nivel, o sea, no quedarte en la disciplina como mencionábamos. Sí. O sea, llegar a trascenderla, o sea, porque si te quedas ahí, pues prácticamente sí tienes como las empresas actuales, o sea, cada quien en su área, pero la idea es ir más allá, donde interactúen, donde se fusionen, donde realmente o sea, si saltes de donde estás a otro punto, no precisamente para hacerlo, como mencionábamos, no precisamente que hagas todas las tareas, no que seas multitasking, pero sí que, como mencionaste el ejemplo, que tengas la noción y que seas eficiente, efectivo para lo que estás haciendo, la actividad, sea tu trabajo, sea tu escuela, etcétera. Porque aún en la escuela, o sea, por ejemplo, se ve la calidad, por ejemplo, que mencionamos en el podcast pasado. Por ejemplo, una presentación, como mencionabas, una diapositiva. Que agarres una plantilla de PowerPoint y nada le pongas el título y el contenido o letras, a que a lo mejor ya sabes animar. O sea, a lo mejor te metiste unos videos tutoriales en YouTube, o sea, ni siquiera pagaste nada, y ya sabes ahí hacer un tutorial. Que aprendiste a lo mejor un poquito de teoría de color o cosas de ese estilo. Sí, no le pones nada más ahí el blanco y negro, o sea, lo tienes como... Sí, o sea, esas cuestiones tan sencillas aún en la escuela te permiten trascender a otros niveles. Y es que niveles. a fin de cuentas en una presentación también entra mucho la comunicación. ¿Cómo vas a comunicar correctamente un mensaje en una presentación si no lo estás comunicando de la manera pues adecuada, ¿no? Y eso aplica aún en la empresa, ahorita que lo dijiste. Es que en todo, o sea, la comunicación aplica en todo. Yo me ha tocado estar en juntas de trabajo en las que presentan un Excel tal cual. O sea, nada más le ponen el marco y dices, oye, me pierdo. Yo he visto o sea, PowerPoint. Ajá. O sea, como dices, que solo me le cambiaron, le agarraron la plantilla, solo le cambiaron el nombre. Y dices, oye, esto no me sirve. O sea, sí me das la información, pero no la puedo comprender, no la puedo analizar, porque no hay... Porque no se está comunicando adecuadamente. No hay una buena comunicación. Y aparte, o sea, estas no solamente es como las presentaciones, sino también los formatos, la forma de entregar. Por ejemplo, hace tiempo nosotros pedimos unas muestras de una empresa que daba, híjole, no. Sí, nos acordamos. Pedimos, esta empresa se dedica a vender obviamente telas, algunos productos de fibras naturales, sustentables. Sí. Pero de verdad se pasaron. De verdad, cuando pedimos el muestrario, catálogo, sí. O sea, pedimos un catálogo, se pagó todo el envío, todo bien. Dijimos, bueno, va a llegar un catálogo bien estructurado para revisar. Híjole, no. ¿Eran hojas Bond? Si nos escuchan, de verdad, no es como por atacar, no vamos a decir la marca, pero no. Sino realmente si lo pueden escuchar, tómenlo como consejo. Venía en una hoja de papel bond
Y literal. todas, lo peor es que todas las muestras vienen en una sola hojita. Todas en una sola hoja. El problema es que eso, digo, nosotros pues nada más las queríamos para conocer la Ajá. empresa, para ver las telas y demás. Pero el problema es que si ese muestrario o ese catálogo se quería para alguna empresa interesada en adquirirles material, el catálogo ni siquiera te permite Vamos, no se veía visualizar bien las profesional. muestras. No Ajá. porque se viera, no nada más el hecho de que no No se es viera funcional. profesional, sino que si quieres evaluar las muestras, si quieres observarlas, Exactamente. no lo puedes hacer porque está Ahora, muy mal. ni siquiera con las condiciones mínimas, como por decir, ok, a lo mejor lo acomodo por tonalidades, por tejido, por O lo separan por una hoja fibras, diferente, ajá, ¿no? en una hoja diferente. Pero aparte estaban engrapados. Ajá, no, estaban con Durex. Con Durex. Sí, Ajá, no estaban engrapados. no eran Con Durex, engrapados, con Durex. eran con Durex. Y dices, ok, obviamente sabemos que se hacen banderas, en el área textil se hacen banderas, pero digo, son unas banderas, una hoja Sí. por cada tela, Ujú. de forma Grandes, acomodada, del tamaño de comparando. una tablet, ajá. Ajá, pero nos dábamos, era un muestrario, o sea, que de verdad, con mucho respeto, ni siquiera Pues era un en bonche primer de semestre, telas. Se hace en eso. fibras Y naturales. el más flojo haces de eso. primer semestre hace eso. Ajá, o sea, yo me acuerdo que por lo menos buscabas una bolsita de celofán, la guardabas, la ponías, colocabas el nombre. No, de verdad, y eso es un problema, ¿no? A veces en Y es nuestro que afán de querer hacer las cosas. No es solo que se vea bonito, porque Ajá. No, es que es más allá. No, es no, más es allá que de que sea bonito. no es que no es que sea muy importante que se vea bonito, sino es muy importante la forma en la que comunicas algo Exactamente. para la que se imagen de tu entienda empresa. correctamente. Yo lo que me refería, por ejemplo, de los colores o de los tejidos, es que te permite ver la diferencia entre cada Sí, uno. sí, y es que- Te ves, por ejemplo, pesos, los acomodas a mejor por pesos, lo acomodas a mejor por tonalidades de blanco, y dices, bueno, este me da más brillo, esto lo puedo teñir, esto lo puedo estampar, esto lo puedo dejar así, etcétera. O sea, esas, como tú dices, o sea, no es porque sea bonito, qué bueno que lo mencionas, es por la funcionalidad, porque te estás quedando solamente en entregar. O sea, te estás quedando en una multidisciplina, o sea, sí, pero no estás yendo más allá, no estás permitiendo que Que haya tu un cliente producto te mayor. conozca. Ajá. Es que eso comunica cómo es la empresa, lamentablemente. Sí. O sea, eso comunica cómo está la empresa. No, incluso yéndonos pues ya a cuestiones incluso más técnicas, o sea, es saber utilizar y saber manejar los elementos de la comunicación. O sea, nosotros tenemos que en la comunicación pues tiene que haber un receptor, tiene que haber un emisor, va a haber Y un mensaje, un un canal canal. y va a haber un código y propiamente el mensaje. Entonces, pues es muy importante en la comunicación saber jugar con todos esto. estos elementos para poder comunicar adecuadamente. Y Claro. todas estas cuestiones como el color, como la tipografía, como los materiales, las Tienen un texturas, porqué. Claro. todo esto tiene un porqué y además porque es parte de estos elementos de la comunicación, son parte de este código y son parte de este medio o canal por el cual vas a transmitir un mensaje, porque la comunicación no solamente es hablada. Ajá, exactamente. La comunicación también es visual, la comunicación es corporal, es a través de emociones, es a través de muchas cosas. Y a lo mejor hablamos ahorita mucho de esta disciplina de comunicación, de conocer estas áreas administrativas, pero no solamente se queda ahí. Por ejemplo, si no hubiera existido la multidisciplina, no habría prótesis con diferentes aditamentos, esta parte de la biónica no se podría, pues sí, seguir creciendo. ¿Por qué? Porque ahí a lo mejor no te estás metiendo tanto en cuestiones administrativas, o sí, que sí las hay, pero realmente también es la interacción con otras, pues sí, con otras ciencias, con otras áreas, con otras disciplinas, que te profesiones. permite, no precisamente estamos hablando como que, aprende comunicación, aprende No, administración. aprende diseño, no. Aprende, ajá, o sea, ¿sabes qué? Si te interesa a lo mejor el área médica, pues vete a la par con tu ingeniería. Si te interesa la parte aeronáutica, vete a la par con tu ingeniería, etcétera. ¿Por qué? Porque te permite dar un paso más. O sea, a lo mejor tú sí vas Te abre totalmente, puertas a lo textil, pero seguro tienes un puesto, un lugar específico para textiles que trabajen para la aeronáutica, por ejemplo. Porque tú ya sabes más, no vas solamente con el conocimiento del tejido, sino sabes y puedes aportar. Tiene, Sabes las necesidades, exactamente, es adelantarte. Yo creo que también la educación del futuro, de los niños del futuro y de ahora, es eso, ¿no? Que se les enseñe desde la primaria, que, o sea, que pueden hacer como diferentes cosas, ¿no? O sea, que no solo, que a los típicos, los 17, 18 años estás en crisis porque no sabes qué estudiar. Entonces,
ver esta parte de puedes hacer varias cosas, o sea, enseñarles desde chicos cosas fundamentales como la comunicación, o sea, como esta clase de cosas, ¿no? Relaciones humanas, etcétera. Aparte, también creo que es muy importante esta parte de la disciplina como la multidisciplina como empresas, porque vamos, las personas no se pueden quedar estáticas, ¿saben? O sea, en el momento en el que puede llegar a lo mejor a faltar un elemento, pues si tú tienes esta multidisciplina, pues tú puedes llegar a ser capaz de hacer lo que otras personas también hacen. Entonces, parte de esta, exactamente. No, incluso es como como lo que llamamos cambiar de aires, ¿no? Exacto, cuando estamos y es muy demasiado frustrados sano. y nos vamos de vacaciones o nos vamos Exactamente. a hacer otras actividades para de algún modo pues desestresarnos, salir de la rutina. La multidisciplina en la misma empresa también nos va a ayudar a eso, o sea, Exacto. llega un punto en el que quizás el contador se cansa Exacto. de hacer cuentas De y es contar. bueno que haga pues algo distinto, Diferente. algo que le permita desarrollarse de otra manera, ¿no? Una rotación de empleo, Sí. de puestos sería como algo, bueno, un poco utópico, pero no sería una Es una idea sano, rebuscada, al ¿no? final es sano, porque pues van a trabajar mejor al Y final se van a del día. entender más, porque te Exacto. cambias de área y dices, yo le entiendo a este cuate, cómo Ajá, le hizo, ¿no? O sea, exactamente. Sí, sí. Sí, obviamente se requieren muchos factores. claro, pero la edad sí no está tan, bueno, pero- no se me hace tan loca. Sí, no, No, y aquí yo creo que es muy importante hablar ya habíamos hablado un poquito de esta persona, de Neri Oxman. Es actualmente una de las arquitectas, pues yo creo que más importantes de nuestra era, de nuestro siglo. Ella actualmente trabaja en el MIT, es investigadora. Y ella, básicamente, si quieren conocer un poquito más de ella, hay una serie en Netflix no sobre ella, se llama Abstract la serie, ahí se las pondremos para que lo puedan ver y puedan ver su trabajo. Ella, pues básicamente lo que dice es que ella siempre prepara a sus estudiantes, ella colabora con diseñadores, colabora con científicos, con ingenieros, con matemáticos, con personas de todas las áreas De para diferentes disciplinas. los proyectos en que ella desarrolla, ¿no? Y ella siempre les dice que se deben preparar para mostrar sus creaciones o sus proyectos en galerías de arte. Y justamente una de las cosas que dice Neri Oxman es que el profesional siempre debe estar iterando constantemente en distintas áreas humanas. ¿Por qué? Porque estas áreas pues van a permitir desarrollar de mejor manera pues todo lo que hacemos. Ella dice que el científico pues no solamente se debe de quedar como un científico investigando y explorando el mundo, sino que también en algún punto debe de pasar a esta parte de la ingeniería que consiste en crear un producto a partir de los conocimientos o a partir de lo que descubrió el científico, pero que además el ingeniero o el científico que pasó a ser ingeniero también debe de pasar a la parte de diseñador, de interesarse por las necesidades del usuario, de fijarse en la utilidad que va a tener ese producto y finalmente pues ascender al arte. El arte nos va a permitir explorarnos, nos va a permitir pues concientizar en estos productos que generamos y demás. Es que yo creo también, lo vimos recién entrando en ingeniería, o sea, el cerebro humano se divide en 2 hemisferios. Entonces, el explotar estos 2 hemisferios es como va a ir aparte como lo que comenta Roy. Sí. O sea, porque el del hemisferio derecho, el analítico, el de los números, el de la razón, el de la lógica, y el izquierdo pues es esta parte de la creatividad, ¿no? Entonces, muchos ahorita están como en la tendencia de me estudio esta carrera y me voy a esta tendencia, ¿no? Y estudio, no sé, físico-matemáticas, acá, ¿no? Estudio diseño de modas y desarrollo más la parte del hemisferio izquierdo, ¿no? Pero, o sea, se puede hacer se puede jugar con los dos, y eso es mucho de la ingeniería, o sea, creas, ¿no? O sea, está muy de la mano con la creatividad, pero también estás muy de la mano con la lógica, entonces los 2 hemisferios se desarrollan al mismo tiempo. Sí, y no solamente de la ingeniería, por ejemplo, actualmente las áreas de publicidad, de mercadotecnia, están basadas en eso, o sea, antes era solamente la parte de ver, pues, el merchandising, el ver, por ejemplo, lo de ofertas, lo de publicidad como tal, visual,
pero actualmente ya es toda esta parte de la neurociencia en la que tiene, ¿cómo se llama esa parte? Neuromarketing. Ajá, neuromarketing precisamente, en la que ya es algo más científico, o sea, ya estás metiéndote aún, por ejemplo, simplemente los números, lo que es todo lo que son estadísticas, el ver el resultado, de forma analítica los datos, ciencia de datos, para aplicar, ciencia de datos aplicados a la mercadotecnia, o sea, ya es otro mundo, o sea, ya no es como decir, ay, no, pues nada más los ingenieros, no, o sea, realmente Muchas todos. profesiones, ya ¿no? son todos, y todos necesitamos aprender de todo, y vas a decir, no, pero es, como tú mencionabas, a lo mejor los papás van a decir, ay, no, es que no puede ser todo, el que mucho abarca, poco aprieta, y yo así, o sea, son esas frases que las tienes tan marcadas, pero dices, ven, es que necesito tener los brazos más largos, o sea, no hay de otra, o sea, sí, no aprieto, pero necesito Yo creo extenderlos. que es más como no hacer como todo, yo creo que o sea, son los talentos de cada uno, pero Claro. no solo venimos con uno, sino venimos, no Con sé, varios. Nach vienes con 10 talentos, no solo con uno, ¿no? No. Pero de esos 10 talentos son 1 millón en el mundo, pero tú tienes esos 10. Entonces es como saberlos explotar y hacer los 10, o sea, yo que ahí se me da la gana hacer los 10 y los voy a hacer y los voy a sacar. Sí, no, Claro. pues a fin de cuentas es lo que hemos estado diciendo siempre, ¿no? O sea, nunca dejar de aprender, estar en constante actualización, estar en esa constante búsqueda de buscar mejores alternativas, ¿no? Y yo creo que si nos desarrollamos en otras áreas, pues eso nos va a ayudar pues mucho en esa búsqueda o en ese proceso, ¿no? Entonces, no es que queramos abarcar todo, no es que el físico quiera abarcar al 100% el arte o al 100% el diseño o al 100% la ingeniería, no se trata de eso, sino que se trata que el físico tenga conocimientos en artes, en diseño y en ingeniería para poder hacer mejor pues todo lo que hace, ¿no? Y esa última parte que dices, digo, a lo mejor como para finalizar esta parte, no solamente es que lo sepas, sino que se aplique, porque Que lo apliques. no tiene ninguna función si se queda el conocimiento. Exacto. O sea, hemos visto profesores, egresados, trabajadores que tienen muchísimo conocimiento en muchas áreas, pero se queda ahí. Necesitamos gente que se active, que haga Que lo empresas, aplique y que haga que lo divulgue proyectos, también. que lo divulgue sobre todo, porque ese es un punto fundamental. Total. Que se ponga, que nos pongamos en práctica o pongamos en práctica estas disciplinas que estás desarrollando. Que no se las queden tampoco, ¿no? O sea, que es Y- para, ajá. para bienestar humano en Claro. total. Pues, Pues chicos, muchísimas gracias. Creo que estuvo dinámica la plática, a lo mejor se redundan en muchos conceptos, pero creo que son ideas que necesitamos hablar, que a lo mejor Compartirlas. compartir, no compartimos. quedárnoslas, difundírselas. Difundirlas, exactamente. Entonces, déjenos en los comentarios lo que ustedes opinen, están de acuerdo, no están de acuerdo, cómo han aplicado ustedes la interdisciplina, la multidisciplina o la transdisciplina en sus áreas donde se desarrollen. Y pues nada, estamos aquí gustosos una vez más. Pueden encontrarnos como siempre, ya saben, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. ahora TikTok. Ya lo van a ver. Vamos a tener ahí algunas, pues sí, unos videos cortos sobre algunas informaciones distintas a las que comentamos aquí, otras muy similares. Y también en Próximamente también nos van a poder encontrar en Medium. Es Medium. una plataforma, llamémoslo el YouTube de las lecturas. Prontamente ya también nos encontrarán para por que hagan ahí sus tareas. y ya les explicaremos cómo ¿Cómo va a estar la buscarnos aquí. dinámica? Ya les vamos a estar dejando acá abajo los datos Links. para que puedan ir ingresando. Y pues igual compartan, suscríbanse. Nos Y vemos. nos vemos Eso es en todo. otro episodio. Cuídense. Bye.